Luego del ataque a la base militar siria, las relaciones entre Estados Unidos y Rusia se tensaron. Rusia sigue resistiendo la sanción al presidente Bashar al-Assad, al presidente sirio. La situación está complicada. Le venimos hablando de esto, le veníamos hablando en el primer bloque. Vamos a seguir hablando. Vemos primero un análisis y luego analizamos. Washington intenta un complicado control de daños en la relación con Moscú tras la crisis provocada por el bombardeo a la base aérea siria de Yairat. A una semana de ese ataque unilateral, que la administración Trump justificó como represalia por la muerte de civiles en un bombardeo con gas sarín del que acusa al gobierno de Bashar al-Assad sin haber presentado la información de inteligencia que asegura tener y que lo probaría, se hace más evidente que la decisión se tomó más por motivos de política doméstica que exterior. En efecto, con el ataque directo a blancos del gobierno sirio, Donald Trump da un giro de 180 grados no solo en relación a lo que Estados Unidos venía haciendo en ese crítico escenario de Medio Oriente, sino también con respecto a lo que prometió en campaña. Una política exterior menos intervencionista y, en el caso puntual de Siria, terminar con la estrategia de cambio de régimen impulsado por Barack Obama. Resulta bastante plausible que las razones de este giro sean, como creen varios analistas, intentar cerrar el acoso al que se encuentra sometido su gobierno por los supuestos lazos que datan de la campaña electoral con Vladimir Putin y la inteligencia rusa, demostrando de manera práctica que no hay subordinación a los intereses del Kremlin. Trump espera con esta demostración de fuerza y el sacrificio por ahora simbólico de un alfil, su jefe de estrategia, Steve Bannon, aplacar las críticas y cerrar las investigaciones sobre los vínculos rusos de su equipo. Pero no tiene garantías de que esto ocurra, lo que podría llevar a una escalada en Siria. It would be wonderful, as we were discussing just a little while ago, if NATO and our country could get along with Russia. Right now we're not getting along with Russia at all. We may be at an all-time low in terms of relationship with Russia. This is built for a long period of time, but we're going to see what happens. Putin is the leader of Russia. Russia is a strong country. We're a very, very strong country. No es la primera vez que Estados Unidos produce hechos de política exterior para mejorar la posición interna de la Casa Blanca. Pero dada la complejidad de la guerra civil en Siria, la multiplicidad de actores e intereses transnacionales involucrados y la importancia que el resultado de ese conflicto tiene para Rusia, se trata de una operación extremadamente riesgosa. Mientras Moscú agregaba 2 fragatas al grupo de combate naval que ya tiene apostado frente a Siria, la visita del secretario de Estado Rex Tillerson a Moscú, programada antes del ataque, sirvió para empezar a apagar el fuego de esta crisis. Aunque el presidente Putin había dejado claro que no concedería una audiencia a Tillerson y la reunión se mantendría a nivel de cancilleres, finalmente sí se sumó al final del cónclave. Una muestra de que hubo, fuera de la vista del público, señales de distensión por parte de ambos gobiernos. Tillerson mantuvo la línea retórica estadounidense de que Bashar al-Assad debe dejar el poder, un mensaje respaldado por la reciente reunión del G7 y algo inaceptable para el Kremlin. The perspective from the United States, supported by the facts that we have, are conclusive that the recent chemical weapons attack carried out in Syria was planned, and it was directed and executed by Syrian regime forces, and we're quite confident of that. This is just the latest in a series of the use of chemical weapons by the Assad regime. Los diplomáticos rusos, por su parte, no se privaron de hacer notar lo primitivo de la actual política exterior de Estados Unidos, y Putin incluso sugirió en una entrevista que el ataque con gas sarín fue un montaje de los enemigos de Assad, lo que vale tanto para Estados Unidos como para Arabia Saudita, Qatar y Turquía. У нас есть информация от различных источников, что подобные провокации, а я по-другому это назвать не могу, готовятся и в других регионах Сирии, в том числе в южных пригородах Дамаска, где собираются подбросить опять какое-то вещество, обвинить в его применении сирийские официальные власти.
Para concretar esta distensión, se acordó la creación de un grupo de trabajo y el restablecimiento de la línea de comunicaciones para evitar choques entre las fuerzas rusas y norteamericanas en Siria. El canciller ruso, Sergei Lavrov, pidió además el lanzamiento de una investigación internacional para determinar lo ocurrido en Camp Sheikon, el área gaseada controlada por Jabhat al-Sham, un grupo yihadista antes conocido como Frente al-Nusra y afiliado a Al-Qaeda. Мы вчера очень подробно говорили об этом с государственным секретарем Соединенных Штатов, пришли к общему мнению, что подобное не должно повториться, и мы будем настаивать на проведении независимого, объективного расследования по линии Организации запрещения химического оружия с привлечением дополнительных экспертов, учитывая крайне эмоциональный резонанс, который эта ситуация вызвала во всем мире. Por otro lado, en el Consejo de Seguridad de la ONU, Rusia vetó una resolución condenando al gobierno sirio y atribuyéndole la responsabilidad por el incidente con gas sarín. El embajador sirio ante la ONU, Bayar Jafari, desarrolló en detalle la teoría esbozada por Putin. El gas habría sido traído a Siria desde Libia a través de Turquía en un avión civil por un ciudadano sirio y entregado a los yihadistas para simular una operación de las fuerzas de Assad y forzar la intervención de Estados Unidos. Una hipótesis muy similar a la que en 2016 dio a conocer el veterano periodista del New Yorker, Simon Hersh, quien informó que la entonces secretaria de Estado, Hillary Clinton, habría aprobado el envío de sarín libio a Siria con fines similares a los que denuncian ahora Damasco y Moscú. Fabricar un episodio que justifica una intervención militar directa de Estados Unidos y sus aliados de la OTAN. Fue esta misma lógica de cambio de régimen a cualquier costo la que convirtió a Siria en un escenario propicio para las operaciones y el fortalecimiento de toda clase de grupos yihadistas. Algo que podría multiplicarse por 1000 si Trump cede a las presiones de los sectores del aparato permanente y bipartidario de seguridad de Estados Unidos y se lanza a una escalada militar en Siria para salvarse de las acusaciones de connivencia con los rusos. Lo que lo llevaría precisamente a un curso asegurado de colisión con Rusia. Qué difícil sustraerse de esas imágenes, ¿no? Qué difícil tratar de pensar efectivamente qué es lo que ocurrió con esas armas químicas, quién las llevó, quién las tiró, qué se proponía. Para hablar del ataque de Estados Unidos, para hablar de quién ordenó atacar, que es Donald Trump, estamos con una invitada, que es Victoria Murillo, politóloga de la Universidad de Columbia. Gracias por estar con nosotros, Muchísimas Victoria. Gracias por la invitación. Estábamos viendo todas estas imágenes y detrás de todo esto hay una persona en común que se llama Donald Trump, que es quien ha ordenado los ataques tanto en Siria como en Afganistán, que es quien se teme que podría ordenar algún ataque preventivo en Corea del Norte. Y lo primero que yo te quería preguntar como politóloga es cómo hace uno, cuando trata de analizar situaciones como estas, para no dejarse llevar por las personalidades de los líderes. Quiero decir, cómo analizar con rigor sin caer en la de lo impulsivo que es Donald Trump, nadie sabe lo que puede hacer o qué imprevisible que es. Mira, hay como dos formas de contestar esto. Por un lado, la impulsibilidad o la apariencia de la personalidad de Donald Trump fue un valor muy importante para él en la elección. Se presentó como alguien que no era político y sigue teniendo esa visión, si querés, fresca de que dice lo que se le pasa por la cabeza sin pensarlo mucho, y eso lo hace más confiable para un electorado que lo votó porque no era político. En ese sentido, la imprevisibilidad puede ser hasta actuada, si querés. Puede estar o puede no estar, pero para él es, como en el caso de Bush, hijo, es un valor electoral. En el caso particular de Siria se ven, yo creo, dos objetivos de política doméstica evidentes. Uno es la diferenciación dramática con Obama. Recordemos que Obama había dicho: voy a trazar una línea roja, cuando haya ataque con armas químicas voy a responder. Hubo un ataque con armas químicas muchísimo más dramático que este y Obama no respondió. Sí. En parte porque la opinión pública norteamericana no quería, pero quedó como perro que ladra no muerde. En este caso, la presentación de Donald Trump es:
yo no prometo, yo hago, ¿no? O sea, en ese sentido él se presenta como alguien que hace. La operación fue muy quirúrgica, no fue un ataque dramático, fue un ataque, se le avisó a los rusos que sacaran las tropas, no se destruyó la pista de aterrizaje, fue bien, o sea, evidentemente se la presentaron, dicen que dentro de 3 opciones, como la opción más suave, pero una opción con un efecto doméstico enorme. Si bien es un cambio de 180 grados en su política hacia Siria, también es presentarse como alguien que más que prometer hace, usando una metáfora local. Entonces, eso yo creo que hay que verlo por un lado. Y por otro lado, él tenía un problema enorme con Rusia. O sea, toda la campaña electoral, hay mucha evidencia, no directa a él, pero directa a gente que se vinculó a su campaña electoral, que estaban siendo pagados por gente vinculada al gobierno de Putin. Entonces, en ese sentido, cuando parte de la discusión diaria de los medios de comunicación es cuánto fue la injerencia de Rusia en las elecciones norteamericanas, algo que es sumamente complicado para las élites norteamericanas, porque Estados Unidos siempre ha intervenido en el resto del mundo, pero la idea de que venga Rusia a intervenir en Estados Unidos era algo muy, muy complejo. En ese contexto, él demostró la capacidad de hacer algo en el medio de un área de influencia Rusia, contra los intereses rusos. O sea, esta idea de que él era el candidato manchuriano que respondía a Moscú quedó puesta en juego. Ahora, vos que vivís ahí, ¿podés saber todavía qué queda de los restos de la paranoia en relación a la cuestión Guerra Fría? Es decir, cuando se dice Rusia intervino en la política doméstica de Estados Unidos, ¿es cualquier país? No, no es cualquier país. No es cualquier país definitivamente y sobre todo generacionalmente para la gente más grande es muy fuerte. Rusia todavía es la Unión Soviética. En los últimos años yo diría que la paranoia ha sido más alta hacia China que hacia Rusia. O sea, con el tiempo se ha habido una especie de transformación, en parte porque Rusia demostró no ser un país tan amenazante como el que se pensaba, y se ha movido mucho más, sobre todo en el sentir popular. La amenaza a percibir China, que es una amenaza económica, comercial, una amenaza militar, una amenaza hasta cultural, yo diría. Claro. Te van a preguntar mis colegas. Sí, Victoria, buenos días. Buenos días. El presidente Al-Bayar dijo esta semana en una entrevista con AFP que era todo 100% fabricación, el uso de armas químicas de parte de su gobierno. Los rusos están actuando, todos parecieran tener intereses nacionales puestos y que hablan a sus políticas domésticas. Yo me pregunto, ¿en qué punto realmente están bajo el nivel más bajo las relaciones, como dijo Tillerson, digamos, sobre... ¿Cuán bajo está el nivel de relaciones entre los dos poderes, Moscú y Washington? Porque esta semana también Gorbachov dijo que las relaciones entre Moscú y Alemania estaban en un nivel bajo. ¿Cuán real es esto y cuánto está jugando la política doméstica en todos los casos? Mi impresión es que la política doméstica juega un papel importante. O sea, de nuevo, para el caso ruso es claro que Trump prometió hacer Estados Unidos grande de nuevo. Eso es exactamente lo que prometió Putin. O sea, con una economía cuando él llegó en un estado terrible, no tan bien tampoco ahora. O sea, no es que él tiene mucho para decir yo les doy algo fantástico, pero sí ha vuelto a ser de Rusia un jugador mundial importantísimo, cuando después de la caída de la Unión Soviética había sido casi pasar a ser un país del tercer mundo. Entonces, en ese sentido, yo creo que para él el posicionamiento internacional tiene un valor muy, muy importante domésticamente, tanto como para Donald Trump. Ambos están jugando su juego. En términos de relaciones internacionales, se están conociendo. Recién fue la primera reunión entre Tillerson y Lavrov. Y claro, o sea, es realmente el inicio. Mucho. Es un hombre condecorado en Rusia. Sí, no, pero la administración está comenzando. Si le preguntabas hace un mes, más allá de la relación personal de Tillerson como CEO, es una cosa muy diferente ser el secretario de Estado que haber sido el gerente de una compañía. O sea, ha habido un montón de conflictos. Él no quiere llevar prensa a su alrededor. Eso todos los secretarios de Estado lo hacían, entonces todos sus viajes los cubre la prensa extranjera. En Estados Unidos suena rarísimo. Y él dice esto es más eficiente. O sea, él también está aprendiendo. Acá todos están aprendiendo. Es un gobierno, en parte porque fue elegido con una característica populista de gente sin pasado político. Por más de que se conozcan a nivel personal,
la lógica de las relaciones internacionales la están recién aprendiendo del lado norteamericano y los rusos a ver qué es lo que les espera. Tanto están aprendiendo que desconciertan y desconcierta a Trump sobre todo. Por lo pronto los últimos 4 presidentes norteamericanos, más o menos a los 100 días ya esbozaban la doctrina, es decir, la doctrina Obama, la doctrina Bush, la doctrina Clinton. En el caso de Donald Trump, ¿la doctrina es la no doctrina? ¿Está guiada por razones estratégicas o por razones emocionales que vendrían a ser justamente estas de quitarse de encima la posibilidad de ser una herramienta del gobierno ruso? Lo que él dice y dijo en la campaña y lo que los republicanos dicen que sigue haciendo pese al cambio de 180 grados en China, en Siria, es negociar y conseguir lo mejor para Estados Unidos. Entonces, desde su punto de vista, esto es lo que él presiona a Corea del Norte y con eso está jugando con los chinos. Presiona a Siria y con eso está jugando con los rusos. Él tiene una postura que, según él, le va a permitir mejorar su marco de negociación para los Estados Unidos. Eso es lo que él prometió. ¿Cómo lo hace? Nunca dijo. De hecho, fue súper vago en la campaña. O sea que en ese sentido no se puede decir que se esté deshaciendo de sus promesas de campaña. Y lo que es interesante de los análisis es que la gente que lo votó confió en él, en esta idea de que él iba a lograr algo, pero no tan claro por cómo lo iba a lograr. Ahora, hay sectores dentro de esta coalición que son muy ideológicos, que sí, para los cuales la gente que está detrás de Bannon, para los cuales esto es un cambio que ellos no se esperaban. Pero el votante medio de él, yo no creo que esté en absoluto azorado. Victoria, parece haber cierto acuerdo en que este giro estratégico de Trump, si es que es estratégico o instintivo, recuperando la idea de Jorge, está más orientado a lograr, digamos, un efecto en términos de política interna que, digamos, producir un cambio en el escenario internacional, digamos, o que tiene en todo caso los dos objetivos, las dos finalidades. Mi pregunta es, ¿cómo está la popularidad de Trump? ¿Mejoró con esto? ¿Se puede recuperar? ¿Se recupera en algún nivel de votante y no en otro? Desde el punto de vista del manejo de la opinión pública, del apoyo, del consenso interno, ¿cómo puede haber afectado esto? Mira, es interesante que esta semana, donde ocurrieron muchísimas cosas, siguió a una semana donde su popularidad había bajado muchísimo a partir del fracaso de la reforma del seguro médico. Entonces, yo no hay todavía mucha información, pero yo creo que esto parte del objetivo es subir su popularidad, que venía bajando y se mantenía solo entre sus votantes. Esto lo que él demuestra es que él tiene capacidad de reaccionar, de moverse. De hecho, a mí me sorprende, más allá de lo que pensaba, frente a un revés, va a volver a tratar de hacer la reforma de salud con unos métodos bastante dramáticos, similares a esto, o sea, al cortarle los subsidios a la gente para que no pueda pagar, para forzar a los demócratas a negociar. De nuevo, todo dentro de esta idea que él tiene, que él es un buen negociador y que va a forzar al otro a negociar. Si le sale o no le sale, no sé, pero la lógica de que es todo por la negociación pareciera funcionar cuando uno lo mira de afuera. Victoria, déjame comentar una noticia que nos está llegando en este momento. Esto es la agencia de noticias Sana de Siria. Cerca de Alepo se produjo un ataque contra un convoy que estaba transportando civiles. Era justamente una evacuación de civiles de la provincia de Idlib. Se están informando sobre 70 muertos y 130 heridos. Hay algunas imágenes. Justamente es Idlib donde fue el ataque con los gases químicos. Con el gas químico. Cerca de allí. Claro, Sí, sí. Y justamente, bueno, esta evacuación era parte de un acuerdo que había entre combatientes y el gobierno sirio para poder sacar a la población civil. Se produjo a través de un coche bomba este ataque con las consecuencias que estoy comentando. La pregunta que te quería hacer, digamos, saliendo un poco del eje que planteaban los compañeros, externamente, a nivel internacional, ¿esta política de Trump tiene aliados o tiene otros países desconcertados, como decía Jorge recién, simplemente? Yo creo que sí, que ha sorprendido. Mi impresión es que sorprende fuera del mundo. Ya sorprendía en la elección su personalidad y sus propuestas. Algunas de sus cambios de último momento han tranquilizado su posición frente a la OTAN, que él dijo estaba obsoleta y ahora no está obsoleta por los cambios que hicieron. No hicieron ningún cambio, pero bueno, han tranquilizado a ciertos lugares. Pero en principio me parece que el mundo está expectante.
Y eso en parte es lo que él quiere. O sea, él prometió algo nuevo y ofrece algo nuevo. No sabemos si lo nuevo va a ser bueno o no, claramente. Pero sí creo que no tiene en el resto del mundo... hay esta idea de imprevisibilidad, de cambio en la política exterior norteamericana, de capacidad de romper reglas anteriores que no se había visto. Bueno, él es el primer presidente sin ninguna trayectoria política o militar en la historia de los Estados Unidos, o sea que no es sorprendente que sorprenda. Ahora, estamos mencionando lo que tiene que ver con estas características, que él viene del mundo empresario, que no viene de la política, viene del mundo empresario y del mundo del espectáculo, por otra parte. Estamos mencionando esto de cómo él cambia, sin que se le mueva un músculo, lo que dice de la OTAN hoy a lo que dice mañana, digamos. Y esa característica... ¿cómo la ve un politólogo en relación a lo que tiene que ver con las instituciones, con aquello que se tiene que continuar? Sí, hay dos cosas. O sea, por un lado, las instituciones han demostrado frente al populismo de Trump una gran fortaleza, al menos en los primeros 100 días. O sea, gran parte de lo que él trató de hacer, sobre todo para todos los que venimos de América Latina, que hemos visto al populismo llevarse las instituciones puestas muchas veces, el Congreso no pudo ni siquiera convencer a su propio partido, controla las dos cámaras, de aprobar la reforma de salud. Ya van 2 intentos de limitar los viajes de los países musulmanes que le frena a la Corte, incluso con jueces republicanos. O sea, las instituciones han demostrado tener más capacidad o tener una capacidad de respuesta de la que uno esperaba en el caso norteamericano, donde son tan antiguas y cambian tan poco. Pero también hay que recordar que aparte de las instituciones están los partidos y que la sensación, la gente vota fundamentalmente porque es por republicana o demócrata. O sea, son muy pocos los votantes que cambian. De hecho, las elecciones son todas súper competitivas y se deciden por muy poca gente. Y para esa gente, para la cual es casi una identidad, porque tiene que ver con si son blancos, si son educados, con la superposición de diferentes identidades que va empujando a la gente en dirección de un partido o al otro en una cosa que es más que política. En ese sentido, para esa gente, bueno, este era el mejor candidato de alguien que nos representa. Y le van a tener paciencia mientras, o sea, van a ver qué pasa. En ese sentido, yo creo que le van a dar un poco de paciencia. Ahora, él con esta cosa que tiene tan impredecible, lo que yo creo el otro actor que hay que mirar es los políticos republicanos tradicionales, a los cuales solo les importa su supervivencia en su lugar clase política. Como clase política, y en este caso que los reelijan en donde están, en el Congreso. Exacto. Y ahí es donde se ha visto más tensiones. O sea, él trató de amenazar a los legisladores republicanos y le dijeron, ¿sabes qué? No. O sea, es interesante eso, que no son solo las instituciones, sino también su propio partido, donde él ha encontrado límites. Te agradecemos mucho, Victoria, que hayas estado con nosotros, ¿eh? Y Muchísimas esperamos gracias. volver a tenerte acá en otra de tus visitas.